now. So who are we? Who is Daily Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Daily Acts? Daily Acts es un non-profit holístico educacional sin fin de lucro. Trabajamos para tener acciones diarias que inspiran a la comunidad para ser más sostenibles. Lo hacemos con campañas, a través de programas y también a través de asociaciones y alianzas. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor pónganlo en el chat o en el Q&A. Perdón, pónganlos en el Q&A, no en el chat, en ese botón que dice Q&A. Y al final vamos a tener la oportunidad para contestar todas las preguntas. Otra vez repito, por favor pongan las preguntas en el Q&A y no en el chat. Y ahora se le voy a pasar a Nick de Valley Water para que comparta un poco de información sobre los reembolsos. Muchas gracias, Eva. Entonces yo quería dar una pequeña introducción a quién es Valley Water. Yo soy Nicholas, soy un especialista de conservación de agua aquí en Valley Water. Y estamos muy emocionados de estar ofreciendo este programa. Entonces, Valley Water es una agencia especial del distrito que da agua a 2 millones de gentes que viven aquí y que trabajan en el South Bay. Somos un vendedor del mayoreo de agua y con 15 ciudades y 13 tiendas de tal para dar agua y dar un ecosistema natural a la comunidad. En vista de la sequedad o la sequía que tenemos en California, la conservación de agua es muy importante para poder tener agua limpia y potable para hoy y para el futuro. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y aprender cómo poder reducir su consumo de agua, convirtiendo un sistema de irrigación a un sistema de goteo. Siguiente lámina. Entonces, con eso, Valley Water quiere motivarlos a todos a participar en esta conversión y entonces ofrecemos un programa de reembolso. Entonces, si tienen ustedes jardines fuera de su pasto, como ustedes pueden ver aquí en las fotos, la reembolso base sería de 0.25 centavos por pie cuadrado, 25 centavos por pie cuadrado convertido. El máximo para el proyecto o para cualquier de los otros proyectos son $3,000 total. Y quiero resaltar que estas formas de irrigación por goteo no van a calificar. Entonces tenemos toda esta información en línea, si lo quieren revisar en línea, para ver cuáles son los sistemas que están aprobados. La siguiente lámina, por favor. También estoy emocionado para mostrar algunas instalaciones que ustedes pueden usar. Pueden usar una línea sencilla, doble. Y también voy a dejar que Chad hable un poco más profundidad sobre estos diferentes diseños. Y todo depende del diseño y de la experiencia que ustedes tengan. Y además de las plantas que ustedes van a estar irrigando. Siguiente lámina. Si ustedes están considerando hacer el inline drip para ciertas partes del jardín, pero también tener un pasto que quieren deshacer, también es parte de nuestro programa de reembolso. Entonces, el reembolso base para convertir un pasto es $2 por pie cuadrado hasta 1,500 pies cuadrados, o sea que un máximo de $3,000. En algunas áreas pueden conseguir un poco más. Entonces, si ustedes están en Morgan Hill, si están en Cupertino, si su vendedor de agua es San José Municipal Water, puede ser elegible para recibir hasta $3 por pie cuadrado. Y en Milpitas y en la ciudad de Palo Alto, a través de un nuevo acuerdo en esta semana, y la ciudad de Santa Clara también estamos a $4 por pie cuadrado. Es una gran oportunidad para tomar estos reembolsos y poder cubrir algunos de los costos de estas mejoras, y esto va a estar ahorrando agua y también ahorrando un poco de dinero. Entonces tenemos el
irrigación en gota en línea. Entonces tenemos muchas mejorías disponibles. Si quieren mejorar su sistema de irrigación, su controlador, o si quieren un controlador de tiempo, estamos disponibles para hacer eso. Y también si quieren usar unos flujos de sensores, sensores de flujo, o quieren un medidor de terreno y de hidrómetros, también eso puede ser. Entonces, lo que sí les pido es que no hagan ninguna compra, empiecen sus proyectos hasta que no tengan ustedes la aprobación de nosotros para comenzar y que van a ser recipientes del reembolso. Entonces, al final de la semana entrante, a todos los que participen en esta junta, vamos a darles a ustedes la liga para aplicar. También pueden visitar watersavings.org y también pueden escribir a conservation@valleywater.org para hacer cualquier duda. Si tienen cualquier pregunta sobre el programa de reembolso, pueden escribir a este correo, conservation@valleywater.org. Y ahí podemos ayudarles y contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Estén al tanto de cualquier taller nuevo y seminario nuevo. Entonces vamos a tener muchos expertos que van a estar colaborando con nosotros. Entonces, si ustedes fallan a una junta, pueden llegar a otra junta. Ahora se lo paso al experto Chad y agradezco mucho que ustedes estén con nosotros. Gracias, Nicolás. Hola a todos. Qué bueno estar con todos ustedes esta noche. Estoy muy emocionado de presentar el programa de básicos de irrigación por goteo. Ustedes están comenzando muy bien. Es un gran recurso con DailyX y con Valley Water. Va a haber mucha buena información esta noche. Les motivo tomen eso como un inicio, como una catalista para empezar a aprender y a experimentar y tener conocimiento para tomar acción en el futuro. Entonces, espero que la conclusión de esta noche es que tengan suficiente conocimiento para saber cómo podemos comenzar con un sistema de irrigación por goteo en su casa o en su negocio. Y ese es nuestro objetivo. Entonces, como introducción para los que están llegando, yo soy Chad Sutton. Trabajo para Cachino Landscape Management. Somos una compañía de jardinería profesional. Estamos basados en Menlo Park y también estamos en San José, en East Bay, Monterrey, en toda la área del Bay Area. Yo he estado trabajando en jardinería toda mi vida. Yo nací con una pala y con una cubeta. Entonces, tengo muchos años de experiencia. Mi rol ahora en Cachino es como gerente de recursos de agua. Y yo soy el líder del grupo y la meta es cómo conservar agua y usar el agua lo más eficientemente posible. Una de las mejores cosas que tenemos es una de las herramientas que tenemos para ahorrar agua y hacer que sea bien eficiente es usar irrigación por goteo. Entonces, ¿por qué vamos a escoger gotear? Esa es una buena pregunta. Antes que nada, yo creo que gotear es una de las formas más versátiles para irrigar. Puede acomodar áreas pequeñas, espacios altos, grandes, curvos, puede tener flores, puede hacer plantas en cubetas. Entonces hay muchas aplicaciones para la irrigación por goteo. También es muy eficiente. Es 90% eficiente en hacer que el agua llegue a las plantas para que sea disponible para su uso. Realmente reduce lo que es el runoff, o sea, el agua que se echa a desperdiciar. Y muchas veces nos pensamos cómo podemos ahorrar esa agua. Con la goteo podemos evitar ese desperdicio. Vamos a minimizar lo que es la evaporación. Y la irrigación por goteo va a aplicar el agua de forma lenta. Y es lo que necesitamos para nuestras tierras, especialmente en estos alrededores, para que el agua baje lentamente y sea más eficiente.
y además es muy bueno para las plantas. No lo piensan mucho, pero si lo piensan, irrigación por goteo, dando un poquito de agua junto a la planta, va a minimizar el contacto de las hojas, de las ramas, que va a reducir el, todo el crecimiento a su alrededor. Entonces, en ese sistema, el agua llega directamente a la raíz, que es donde el agua va a entrar. Y normalmente las plantas no toman el agua por sus hojas, sino que van por las raíces y ahí es donde va a estar el agua. Entonces, ahora vamos a mirar ahora un jardín típico. Aquí tenemos una serie de cosas que queremos señalar. La mayoría de nosotros tenemos un medidor de agua que es puesto por la ciudad o por el condado o por algún distrito de agua. Y muchas veces cuando la agua va a la casa o se usa dentro de la casa, hacemos una T, hacemos una conexión que toma ese agua y lo manda al sistema de irrigación y baja por un sistema de evitar reflujo para que el sistema no vaya a ir atrás a la fuente de agua limpia que va a la casa. Y de ahí vamos a la línea principal, que es esta línea que va a unas válvulas, y estas válvulas pueden ser manuales, pueden ser controlados a control remoto, pueden ser automáticos en el pared o en el garaje. Y después de esa válvula puede tener unos componentes que como un sistema de irrigación por goteo. Y es lo que está mostrado aquí en esta área de pasto. Entonces vamos a hablar esta noche de esta parte de nuestro sistema de irrigación. Y esto es nuestro sistema de irrigación por goteo. Entonces, siguiendo adelante. Entonces, los primeros componentes son las válvulas. Entonces, las válvulas pueden ser tan sencillas como manuales, on-off, que se pueden aprender manualmente, que se puede conectar a una manguera. Puede ser una válvula antisifón, que es una combinación de protección de reflujo y de irrigación juntos. Puede ser una válvula en línea, que es muy útil si tiene un lugar más grande o si tiene agua sucia. Puede tener un sistema válvula con sistema de limpieza para asegurar que el agua en el sistema no esté tapando las partes de la válvula y haciendo problemas para el sistema más abajo. Y por eso tiene una manivela de color púrpura. Cuando ustedes vean púrpura en sistemas de irrigación, eso quiere decir que es reciclable y es agua reciclable. Entonces es agua que no es potable y no se puede tomar. Entonces cuando tengamos la situación de las válvulas ya identificado, entonces tenemos que pasar, esto es muy específico, tenemos que asegurar que a una regulación más fresca y filtración. Tenemos que regular la presión. Entonces, tomamos esa presión que entra por la ciudad o por lo que tenemos en nuestro lugar. A veces la presión se crea por un pozo y un tanque de presión, pero nosotros tenemos que regular esa presión. Entonces, muchas de las ciudades dan agua a nuestras casas, a nuestras ubicaciones, con 50, 60, 80 o hasta 100 libras o más de presión. Son libras por pulgada cuadrada. Entonces, ustedes van a ver mucho de esa unidad de medida que son libras por pulgada cuadrada. Entonces, muchos de los sistemas de irrigación por goteo van a trabajar a 30 o a 40 PSI. Entonces, esa es la mayor regulación de presión que van a ver. Filtración es importante porque tenemos que asegurar que ese agua que estamos pasando por el sistema de goteo sea limpio y libre de partículas que puedan tapar el sistema. Entonces, vamos a hablar más de esto después. Pero entonces queramos tener agua lo más limpio posible. Y a veces estos filtros se pueden crear en la misma unidad. Tenemos un sistema de filtro, es todo en uno y puede hacer los dos trabajos. Hay otro tipo de filtros de acero inoxidable y también filtros disco.
son muy buenos si están en un pozo o si están sacando agua de una bomba, que hay un pozo o un canal, un dique, y es bueno para remover partículas biológicas. Entonces, estas son las primeras partes importantes después de la válvula. Al final del sistema de goteo, tenemos que tener una forma de limpiar o de cómo hacer un flush del sistema. Entonces, tenemos que tener válvulas de limpieza en el sistema. Pueden ser automáticos como los que vemos aquí y aquí, que cada vez que el sistema se prende, puede purgar un poquito de agua. Así que está constantemente haciendo un poquito de flush para pasar la suciedad al sistema y limpiar el sistema. Y también en formas más manuales se puede hacer una figura 8 que simplemente vamos a cerrar la línea y entonces cuando estamos terminando lo vamos a abrir para que salga un poco. O también pueden tener un pequeño válvula de bola en línea que pueden abrir cuando tienen necesidad de hacer un flush al sistema. Ahora, uno de los básicos de sistema de irrigación son los grapas de tierra. Entonces, este es muy bueno con este ganchito, pero la mayoría de los manufactureros recomiendan los pone cada 36 pulgadas para asegurar esa línea de irrigación en su jardín. Una cosa que es importante, hay que usar la forma redonda. Esos no van a pinchar o pellizcar su tubo. Entonces, si no es redondo, puede hacer un pellizque a su tubo de irrigación y causar problemas. Después, en el sistema de goteo, también tenemos las conexiones. Cuando ponemos un sistema de irrigación, tenemos que hacer unas vueltas a 90 grados y tenemos un codo para hacer una conexión en T. Y hay diferentes tipos de conexiones. Y entonces aquí podemos ver mucha variedad de conexiones. Hay conexiones de presión, hay conexiones a 90 grados, conexiones en T. También estos sistemas de conexiones con seguros que pueden asegurar con un seguro. Y lo bueno de esto es que son reusables. Entonces, si usted decide rediseñar su sistema, entonces puede abrir y cambiar esos del lugar. Entonces, cuando están usando otro tipo de conexiones, a veces no son fáciles de reutilizar en otros lugares. Entonces, hay muchos diferentes tipos de conexiones. No podemos hablar de todos esta noche, pero sepan que es una parte integral de cómo establecer un sistema de goteo. Entonces, todo junto. Entonces, vamos a ver ahora cómo todo esto se pone junto de una forma muy sencilla. Entonces, vamos a hacer una llave que vamos a conectar a un medidor de tiempo. Aquí hay una válvula de reflujo. Entonces, aquí si el agua trata de regresar al sistema potable, lo rompe el sistema de vacío, entonces no permite que el agua pase de regreso al sistema de agua potable. Tenemos el filtro que hablamos anterior. Tenemos un regulador de presión. Son dos consideraciones importantes para drip. Y tenemos también lo que es y tenemos los conectores que nos conectamos a el tubo de media pulgada. Entonces, este es un asemblaje de cabeza o es un manifold y son todos los componentes que comienzan el sistema de goteo. Entonces, unas cosas más, y estas son opcionales, pero son muy útiles. Uno de ellos es un indicador de operacional y aquí lo pueden ver aquí. Este indicador operacional es muy práctico porque nos deja saber si el sistema de irrigación está funcionando. Se levanta, como lo pueden ver aquí, no está operando con el amarillo saliendo. Sabe que está funcionando y sabe que para la mayoría de estos los graduamos
para que funcione nada más cuando hay 20 libras de presión en el sistema. Entonces saben que el sistema está funcionando y saben que el sistema tiene una presión decente. Entonces da un poquito de tranquilidad de que el sistema está funcionando y operando bien, sin tener que estar enterrando y buscando cómo está, si está funcionando bien el sistema. Y si vamos a usar un sistema específico de irrigación por goteo, entonces vamos a introducir aire a los tubos. Entonces podemos poner unas válvulas de alivio para desechar o salir el aire. Entonces, si ponen aire en el sistema, entonces lo quieren sacar el aire lo más rápido posible cuando el agua regresa, porque el tubo de drip no es bueno para tener aire. Muchos de los componentes pueden salir, se puede descomponer. Entonces, es muy práctico tener este válvula para liberar acumulación de aire. Aquí hay otras herramientas opcionales, pero muy prácticas. Puede hacer ese tubo que es normalmente hecho de polietileno, que es un plástico blando. Se puede cortar con tijeras caseras, pero puede invertir en un cortador de tubo que puede comprar un cortador de tubos, puede comprar una herramienta para hacer huecos. También puede hacer una herramienta de inserción que quita la presión de la palma de la mano y le da más fuerza. Y tenemos este otro sistema para poner los barb fittings. Y lo puede asegurar, usar esto aquí en la mano para asegurarlo. Y estas alitas de los lados son, usted lo puede poner dentro del tubo y esto puede ayudar a expandir el tubo para que sea más fácil la inserción. Entonces son unas herramientas que son muy prácticas. El drip es muy fácil de comenzar, pero con estas herramientas lo hace mucho más fácil. Entonces vamos a hablar de dos tipos de goteo. Dos distinciones importantes. Lo primero que quiero señalar es que si se acuerdan, en Valley Water, el programa de reembolso solamente cubre lo que es line source. Entonces, esta no es la opción para todos, pero si ustedes quieren tener un reembolso, tienen que enfocarse en line source. El otro es point source. El point source es fácil, se puede comenzar muy fácilmente, pero sí hay algunas desventajas de las cuales no tiene ningún reembolso. Entonces, consideren eso. Entonces, consideremos esto y vamos a ver las diferencias entre point source y line source. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a usar point source? Es mejor para cuando tenemos plantas que son muy esparcidas, están separadas, muy separadas del uno del otro. Y cuando ya maduren, va a haber mucho espacio entre ellos. Cuando tenemos plantas muy esparcidas, vamos a poner un medidor en el tubo junto a la planta. Lo queremos tenerlo justamente encima de la planta. Y si estamos midiendo estos puntos point source, vamos a medirlo en galones. Entonces, cuando vemos agua, tenemos que medir en galones. De otra forma, con inline drip, es mejor para plantas que están muy cercanas el uno al otro. Entonces, muchas veces cuando compramos plantas, terminan siendo muy densas y están muy cerca del otro. Entonces, vamos a hacer estos emisores en una formación de red. Y para el inline, estamos viendo un requisito de agua que estamos midiendo en inches, en pulgadas. Entonces, point source, plantas que están muy separadas, estamos hablando de galones. Y cuando estamos hablando de inline goteo, estamos hablando de plantas muy densas y vamos a medir el agua en pulgadas o en inches. Entonces, vamos a profundizar un poco lo que es el point source. Entonces, este es un ejemplo
Este es un sistema point source que se instaló en una estación de bomberos y como pueden ver, tenemos los tubos que está en toda la parte de plantación, pero después de que corrieron el sistema, pueden ver áreas grandes de tierra que está seca y pueden ver tierra que está muy saturado. Entonces son muy específicos y ahí es donde vamos a poner las plantas. Entonces esos puntos azules en esta línea, también pueden ver que pusimos las grapas ahí y también pusimos una banderita para saber dónde tenemos el lugar para plantar. Entonces, esto es para plantas que están separadas el uno del otro. No podemos poner plantas en todos lados porque no vamos a tener la cobertura necesaria de agua. Entonces, esto es lo que es el point source cuando está en acción. Algunas de las cosas que vemos específicamente en point source, vamos a ver típicamente tubo polietileno negro de medio o 3/4 de pulgada. Y esos son algunos ejemplos. Pro tip, si compra un rollo grande, antes de instalarlo, desenróllenlo y déjelo sentarse en el sol y que se caliente y que el sol ayude a desenrollar el tubo. Y otro consejo, después de que esté en el sol, déjelo enfriar en la noche e instálalo en la mañana porque es más fácil hacer un hueco en el tubo cuando está fresco. Entonces, cuando desenrollenlo, póngalo en el sal, déjenlo enfriar y lo ponen después. Y se van a evitar mucha frustración. Porque cuando el tubo está muy caliente se vuelve muy maleable y va a ser muy difícil. Otro consejo es que lo venden en rollos de diferentes longitudes, 100, 250, 1000. Chéquenlo, no lo compren muy grande si no lo necesitan. Muchas veces el costo de 100 o de unos 150 es muy comparable. Entonces no ahorra mucho dinero en comprar un rollo largo. Entonces, como experiencia, compren pequeño los rollos más pequeños y también los hacen en 1/4 de pulgada. Este es de medio pulgada. Este es el tubo main principal y también puede tener tubos de 1/4 para poner en las puntas raíces. Algunos tienen rayas, otras no. Hay muchas opciones, diferentes fabricantes. Al final del día es tubo. Ahora, aquí hay una sinfonía de emitters. Tenemos baratos, caros. Tenemos unos que son bien lujosos, otros que se pueden desbaratar y todos tienen una diferente función. Vamos a cubrir uno específico, pero antes de eso, quiero decirles que los que manufacturan estos emisores son los que determinan con el color la cantidad de agua que estos emiten. Algunos van a poder ser 1/4 de galón, medio galón, 3/4, 1 galón, y esto le va a decir a uno cuántos galones por hora. Los emisores se miden por galones por hora. A veces cuando hablamos del flujo total de un sistema de riego, estamos hablando de galones por minutos. Algunas cosas se miden en galones por minutos y otras por galones por hora. Algunas distinciones de las que yo quiero cubrir son los emisores que compensan la presión, que se conocen como PC. Es un emisor que mantiene la misma cantidad de agua aunque haya presión variante. Lo que eso quiere decir es que usted va a recibir la misma cantidad de agua aunque la presión sea 30 o 40 o 25 o 35, lo que sea la presión. Usted va a recibir
la misma cantidad de agua en este tipo de emisor. Y entonces, de otra manera, la presión que usted va a recibir va a ser diferente según la presión si usted quiere un flujo constante de agua, entonces tiene que buscar ese tipo de emisores que compensan la presión. Y estos son buenos para lugares donde tiene que extender este tipo de sistema por una zona extensa. La vez en que estos no trabajan bien, los PCs, es cuando hay un sistema muy bajo de presión. Por ejemplo, vamos a decir que yo estoy usando agua de lluvia de un barril y entonces la presión de este barril básicamente es la que suple a ese sistema de riego. Entonces, hay unas especificaciones de los manufactores que le dice a usted cuál es la cantidad mínima de presión que tiene que tener, porque si tiene una presión muy baja no va a trabajar. Continuando, hay un sinnúmero de componentes que se le puede agregar. A mí, en lo personal, no me pienso que si ya no es un sistema de riego, si uno ya tiene rociadores micro y también algunos que parecen a sombrías y otros que tiran agua para los diferentes arbustos, tienen cantidades drásticas de agua que emiten los galones por hora, que uno de esos shrubblers pudiera ser muy alta. Algunos pudieran quizás emitir 10, 15 galones de agua por hora y muchos de esos se ajustan. Así es que usted lo puede abrir y cerrar y va a tener más agua. Así es que tenga mucho cuidado al usar estos. Yo no los recomiendo de que estos se mezclen como los rociadores micros. Es complicado para tratar de figurar qué tanta agua están emitiendo y eso se le puede complicar a uno si usted usa ese tipo de emisores. Vamos a hablar un poco más acerca de otras cosas. Algunos de los beneficios. Es fácil. Usted extiende su tubo, pone el emisor junto a la planta donde quiere que vaya y ya está, ya tiene su sistema. Va a mantener las plantas de su jardín vivas porque están junto a la raíz de la planta. Inicialmente es menos, inicialmente gasta menos, pero vamos a ver ahora algunas de las cosas negativas. Antes que nada, el sistema de riego va a tener que crecer conforme va creciendo la planta, porque usted pone un emisor para una planta, pero conforme la planta crece, quizás va a necesitar agregar uno y conforme crece más va a necesitar agregar un tercero o un cuarto. Cuando usted empieza a agregarle a ese sistema, muchas personas llegan al punto en que se dan cuenta de que excede la cantidad de presión de agua que necesita. Entonces, básicamente ya no tiene la misma presión de agua y se les acaba la presión que necesitan. Entonces, tienen que seleccionar esos emisores con mucho cuidado, tomar en cuenta el tipo de tierra que tienen. Y lo otro es que esos emitters pequeñitos se pueden básicamente despegar. Hay mucho mantenimiento que se tiene que dar a esto. Algunos se desprenden. Y lo otro es que las personas que tienden a agregar más y más emisores, básicamente llegan a un problema y que exceden la carga máxima que pueden tener cuando empiezan a hacer todo esto, como agregar todo de esta forma, todo pues se pone un poquito más difícil porque básicamente están recibiendo una cantidad invariable de agua
Y con todo esto se hace irregular y entonces uno ya no sabe cuánta agua está recibiendo cada planta y tiene que figurar usted cuánta agua necesita cada planta. Entonces vemos que hay algunas, es por eso que Valley Water no ofrece este tipo de reembolsos a todos los sistemas de riego. Ahora, aquí, ustedes ven aquí un área que está escasamente plantada, pero bueno, se ve bien, pero en un par de años, ups, mire cómo se va a ver, es el mismo jardín. Entonces fuimos de algo esparso a algo denso muy rápido. Entonces tenemos que mantener en cuenta qué tan denso va a llegar a ser el jardín, cuánta agua van a necesitar estas plantas maduras y planificar hacia adelante algo que vaya a servirle hoy, mañana, el otro año y el siguiente año. Ahora vamos a cambiar aquí, vamos a hablar acerca de el recurso de la línea, algunos que llaman esto como la línea de emisor. Básicamente la línea o el emisor está dentro del tubo y como pueden ver, este es como un pequeño orificio donde el agua sale. Ahora entonces el manufactor está incluyendo el emisor dentro y está protegido y está básicamente establecido a cierta distancia. Así es como se ve en esta muestra. Asumimos que quizás van a agregar algunas otras plantas aquí, pero estamos tratando de regar la entera zona del jardín. No queremos áreas secas. Queremos aplicar el agua de una manera pareja y completa. Y esa es la idea de tipo de goteo de línea. Queremos que continúe siendo. Aquí hay una muestra rápida de cómo se pudiera ver en un plan profesional. Pueden ver aquí que tenemos los tubos están distribuidos a una distancia exacta y tenemos la válvula y la línea azul es la pipa que vamos a usar y que es la que lleva el agua a la zona de riego. Y aquí tenemos aquí esta forma de desagüe porque cada una de ellas se llaman una subzona y entonces necesitamos aquí asegurarnos de que tenemos esas estacas cada 2 pies de distancia y es la manera en cómo se miraría y aquí hay una válvula aquí arriba y ponemos aquí tenemos aquí el flujo de agua que va a cada una de esos tubos con los emisores en línea y aquí está la siguiente pipa al final que equilibra el flujo de agua y la distribuye y quizás va a tener una válvula de flujo para lavar cualquier sedimento. Así es que con eso en mente, los beneficios yo ya los cubrí en parte, pero es más difícil que las partes se rompan porque las partes ya están dentro del tubo. Y lo otro es que la infraestructura va a quedar establecida desde un comienzo, lo cual va a permitir que el jardín crezca. Entonces usted no tiene que estar agregando más y más. Así es que usted comienza teniendo el fin en mente. La cobertura es completa, es predecible. Usted ya sabe cuál va a ser la distancia entre cada una de estas líneas de tubo
y usted ya va a saber la cantidad de agua también que esto va a emitir. Y si usted tiene un presupuesto para sus gastos de agua, usted va a tener éxito con esto. Ahora, con algunas de las cosas negativas es que pudiera ser que las plantas pues se establezcan de una manera exitosa, porque las plantas tienen que quedar junto a un emisor, tienen que estar junto la raíz a un emisor, y la razón es que una vez que ponemos las plantas en el suelo, lo ponemos con lo ponemos con un tipo de tierra que viene con del vivero, y lo ponemos en un hoyo que ya hemos excavado, pero ese tipo de tierra es la tierra original de allí. Así es que si ahí básicamente regamos fuera de ese terreno existente, lo que sucede es que llega a ser como una barrera, porque ese terreno es más duro que la tierra con que vino la planta del vivero. Entonces, básicamente el agua no llega a la planta como debería de, porque el tipo de agua o de tierra que tiene uno, básicamente no le llega. Es por eso que en ocasiones necesitamos que los emisores estén encima de las raíces de la planta, y luego asegurarnos de que esa forma pues llega el agua donde debe de ir. Y también cuesta más dinero inicialmente porque el manufactor ah, básicamente ya es un producto más caro para comenzar, pero con el paso del tiempo pues eh, vale la pena, y también tiene que gastar un poco más de tiempo uno para instalarlo. Y también va a necesitar más materiales para poder pues establecerlo. Mi opinión, y tomando en cuenta lo de el reembolso, vale la pena. Ahora vamos a entrar a lo que tiene que ver con el diseño de un sistema de goteo. Ya hablamos de los beneficios. Ahora hablamos de dos diferentes tipos, los componentes, y ahora vamos a hablar acerca del diseño y cómo planificar este sistema. Vamos a hacer un mapa, vamos a hablar un poco acerca de las plantas y el factor, y saber cuánta agua necesitan las plantas. Y vamos a hablar también cómo debemos de dividir con el jardín con diferentes zonas que tienen diferentes requisitos de agua, y vamos a hablar acerca de cuáles emisores son los correctos, tomando en cuenta el tipo de terreno que tiene. Y también si usted tiene una colinita donde vive, entonces tenemos que compensar por básicamente la presión, y también tenemos que tener algún tipo de chequeo de presión en este sistema para asegurarnos de que cuando termine esta forma de riego, el agua no se salga en el último emisor, y también el tamaño del tubo, tomando en cuenta la cantidad de minutos que se va a requerir regar y los galones de agua que se van a requerir. Y también vamos a tomar en cuenta cómo crear un horario de riego para cada una de las zonas, para la cantidad de agua que necesita durante las temporadas que se tienen que ajustar. Primero tenemos que obtener la información, hacer un mapa y evaluar el sitio. Tenemos que determinar si mi tierra tiene mucho barro. Me gusta esta foto que me acuerda cuando yo trabajaba aquí en el este de la bahía, había mucho barro en la tierra, y el otro es el que está en medio, que tiene mucho más equilibrado este tipo de terreno, porque básicamente tiene algo que llamamos loam,
Y aquí tenemos básicamente en otro lado donde estamos muy cerca de la playa y básicamente tenemos un terreno arenoso. Entonces hay que determinar el tipo de terreno que usted tiene de tierra. Y esa es una de las cosas que se deben de evaluar primero. Vamos a hablar cómo podemos figurar esto. Obvio, hay cosas que se pueden figurar, pero tenemos una prueba manual, tenemos una prueba que se llama JAR, y lo otro es que lo podemos enviar a un laboratorio para que lo analicen. Con la prueba de mano, lo que hacemos es mojamos la tierra, lo ponemos en nuestra mano y tratemos de hacer, vamos a decir que tenemos magro que tiene mucha arena. Pueden ver aquí ustedes los milímetros, pero si tiene más magro, va a aguantar un poquito más, pero si tiene más magro, podemos ver, pero cuando ya tiene un poquito de barro, vemos que ahora si es solamente barro, podemos ver que es más difícil para puede usted hacer una prueba para determinar el tipo de suelo que usted tiene. Entonces, tenemos que hablar acerca de la textura, porque hay muchos recursos, porque la textura, usted puede buscar esta información en Google. Lo que vamos a hacer a continuación es que podemos hacer una prueba de un envase. Esto lo saqué yo de la Universidad de Clemson y tienen un proceso paso a paso, pero básicamente usted pone tierra y le saca cualquier suciedad, lo pone en un envase, básicamente lo revuelve y usted básicamente lo que va a hacer es tomar una medida de la clase de componentes que van hacia abajo. Por ejemplo, si la arena es lo más pesado, básicamente eso va a estar en la parte más baja y después va usted a determinar qué es lo que va a ir en medio y si llega a ser esto lo que se llama como silt, que viene siendo seda o un tipo de terreno de seda, usted puede figurar dónde en ese triángulo encaja. Esta es una muy buena prueba, es que ustedes pueden agregar un poquito de detergente y también incluso pueden incluir este tipo de componente para que no se combine y no se distribuya de una manera más completa, y puede usar algún tipo de detergente como Dawn para lavar platos y puede ser una cucharada de ese tipo de detergente. Son muy buenas las instrucciones que tenemos en el sitio web. Entonces esa es la prueba del envase. Y incluso usted puede encontrar este tipo de envases con marcas. La última es que usted puede hacer un análisis de laboratorio. Yo no me voy a meter mucho en esto porque eso es algo mucho más caro, pero usted puede recibir un buen análisis de lo que usted tiene en su terreno, en propiedad. Y si usted gasta un poquito más de dinero, puede incluso obtener algún tipo de información de nutrientes que usted puede necesitar para mejorar su tipo de tierra. Y una vez que sepa cuál es el tipo y la textura, y si usted tiene básicamente suelo arenoso, lo que va a pasar es que cuando le pone agua, vemos que esto no se extiende tanto hacia los lados, pero cuando usted tiene un tipo de terreno que tiene mucho menos arena y tiene más barro, es por eso muy importante ver el tipo de
tierra que usted tiene, porque lo que es barro se va a extender mucho más. Y de esa forma usted va a determinar a qué distancia va a poner los emisores y recordar que el tipo de tierra que tiene barro, pues no es fácilmente penetrada por el agua de los emisores cuando usted planta. Así es que regresando al tipo de tierra que uno tiene, podemos ver aquí que la cantidad de agua, podemos ver que solamente puede recibir el tipo de barro terreno de barro solo recibe 0.10 pulgadas por hora, y entonces el tipo de emisor que usamos es uno que va a ser de hasta de medio galón por hora, pero si es un terreno que tiene bastante arena, entonces vemos que podemos usar un emisor que puede ser diferente. Ahora, una vez que sabemos todo esto, podemos básicamente dibujar algo para tener una idea, para saber cómo es que se ve su terreno, qué tipo de plantas tienes. Y con un plan así sencillo, no tiene que ser un plano tan lujoso. Con esa información, ahora podemos pensar en dónde están expuestos estos sitios al sol, dónde tenemos sombra o parte sombra y dónde tenemos una área soleada. Y esto es por las zonas de hidro, porque tenemos que considerar el diferente tipo de material de planta, porque tenemos que recordar que el tipo de plantas que obtengamos tienen que ir en acorde con el tipo de planta y la exposición al sol. ¿Y cómo determinamos entonces el tipo de valores de agua que se requieren para ciertas plantas? Bueno, aquí podemos ver en este sitio, en la presentación, esto se va a grabar de modo que ustedes pueden regresar y ver este sitio. Y le agradecemos a Lori por hacer esto. Y eso es para figurar los factores de las plantas. Entonces vamos a seleccionar una ciudad, seleccionar una planta. Vamos a figurar primero, antes, quizás algunos están en el área de la bahía. Si no saben dónde está su ciudad, voy a poner yo aquí San José. Y ahora me va a demostrar que San José está en la región 1. Y entonces no quiero interrumpir, pero estamos ahí mismo en la misma lámina. Gracias por decirme, no hay problema. Y con eso también te quiero decir que nos quedan como 15 minutos. Entonces, permítanme compartir con ustedes mi pantalla y quizás con eso vamos a poder ir un poquito más rápido. Podemos ver ahora la página donde parece ser que estamos de regreso al comienzo de la presentación. Eso trabajó bien ahora que lo practiqué, pero intento. Lo siento, voy a dejar de compartir. Vamos a tratar ahora de otra manera. ¿Ahora sí lo tenemos? Sí, ahora sí se ve. Bien. Lo tuve que hacer de una manera diferente. Entonces ustedes pueden aquí poner aquí la ciudad, el nombre de la planta. Podemos poner la agapantas. Ya, entonces ya la busca. Y aquí le dice que la agapantas, la lili del Nilo, usa el uso moderado de agua.
Entonces, cuando vemos esto, queremos determinar si es de bajo uso, de moderado o de alto uso de agua. Entonces, ahora regresamos a la PowerPoint y vamos a tomar un poquito más de tiempo y ahora vamos a buscar a dónde era que yo estaba en la presentación. I might not be jumping around to too many more of these websites if that's what we're going to see. Don't want to make it too painful. So after we've looked at our plant, Después que le echamos los factores y la cantidad de agua que requieren las plantas, entonces podemos dividirlas en las zonas hidro por las necesidades de agua que tienen, si es sombra o viento o incluso soleado. Tienen que tomar en cuenta que las plantas que van a estar en planteros van a tener que estar separados de las plantas que van a estar en la tierra y también las áreas de vegetales, de plantas vegetales tienen que estar separadas, también los árboles. Entonces aquí tenemos ese mapa y aquí yo escribí algunas zonas de hidro y aquí podemos empezar a ver que esta es una zona, esta es otra zona y cada una de estas va a tener su propia zona y entonces podemos irrigar o regar apropiadamente. Después de esto, tenemos que pensar en las especificaciones de los emisores, pero aquí hay una buena herramienta. Lo voy a hacer un poquito más grande para todos. Ustedes van a ir a este sitio y van a poner ahí qué tan grande es su planta en diámetro. Está en un lugar que está caliente, qué tipo de factores de agua requiere, cuál es el sistema de eficiencia que se estima y cuál es la hora en que prefiere usted básicamente regar, y trate de quedarse dentro del mismo tipo de plantas con el mismo tamaño. Esta calculadora le va a decir qué clase de emisor va a usar y por cuánto tiempo debe usted de regar. Y eso es beneficioso si usted quiere determinar el tipo de emisores, pero usted va a tener que expandir ese tipo de sistema conforme la planta va creciendo y quizás ahora la planta va a ser de 2 o 4 pies. Entonces va a tener que usted ajustar el sistema. Por otro lado, lo que tiene que ver con el sistema de línea, aquí nada más le decimos el tipo de terreno tenemos, de qué tamaño es el área que vamos a regar, y hay muchas herramientas en línea para tratar de estimar esto, figurarlo, y con el hydrozone, y también le va a decir qué tipo de presión va a necesitar, si van a ser de 40 o si va a ser menos. Una vez que usted figura todo eso, le va a decir mucha más información de el tipo de tubo de goteo, el tipo de emisor y por el espacio recomendado y todo tipo de información. A la misma vez, ustedes pueden ir al sitio del manufactor y ahí tienen esta tabla que, basándose en el tipo de terreno que usted tiene, qué tipo de emisor debe de usar, qué tan aparte debe de estar y qué tan alejado deba de estar cada una de las líneas. Y esa es una buena forma de determinar qué es lo que usted necesita. Todo eso es súper crítico para poder seleccionar el tipo de sistema de irrigación que necesita. Ahora que ya tenemos todo eso establecido, vamos a hablar acerca del tamaño correcto de la pipa y también de los
tubitos, entre más grande el sistema, entre más emisores, vamos a tener un poquito más, tenemos más tablas que les van a decir a usted que si usted agrega cuántos galones por minuto o galones por hora y lo divide por hora, sí, si usted hace, convierte galones por hora en minutos, usted va a poder ver, va a determinar aquí el tamaño de la pipa o el tamaño. Si usted solo va a usar un tipo de pipa de media pulgada, usted va a necesitar quedarse en esta cantidad. Y recuerde que va a perder 8 libras de presión. Si usted no va a poder hacer tantos galones, si usted incrementa el tamaño de la pipa, entonces si quiere 8 galones por minuto, va a necesitar uno de 3/4. Entonces, lo que sucede es que si usted no tiene el tipo de agua que suple la pipa al tipo de riego que usa, quizás va a tener un tipo de emisor que no va a trabajar con la presión de agua que usted tiene. Entonces, una vez que determinamos eso, tenemos que hacer un horario. No voy a hablar mucho de esto porque no queremos estar cambiándonos de sitio, pero básicamente va a la zona número 1, la describe y pone el mes de julio, por ejemplo, es cuando tenemos más carrol, que es ET, que es la evaporación que se pierde o la transpiración. Así es que es ET, es la evaporación, y aquí le va a poder decir cuál es el número de usted en su zona de ET, evaporación o transpiración, y eso le va a dar el número de factor que va a necesitar usted para la planta. Y según la clasificación, la siguiente es la área de precipitación. Y esto es qué tan rápidamente estamos aplicándole el agua. Si se va a 6 o 12 pulgadas o 18 pulgadas, ahí le va a decir cuál debe de ser la clase de precipitación que debe de tener. Y aquí tenemos la precipitación, qué tan eficiente es. Recordemos que el drip es muy eficiente, así es que ustedes pueden poner la eficiencia del 80%, lo va a calcular y le va a decir cuántos minutos debe de usted. Palabra de advertencia, queremos asegurarnos que seguimos esto, no queremos hacerlo por más de 2 semanas. Pero si ustedes están, básicamente lo que quieren hacer es tener un ciclo de poder mojar y siga ese ciclo. Yo recomiendo 3, porque 3 ciclos le permita abrir el agua en el primer ciclo, y en el segundo el agua se va hacia abajo y después en el tercero se va más hacia los lados. Pero es bueno asegurarse de que pero me gustaría tratar de figurar. Asegúrense que por 30 minutos tenemos 30 minutos y entonces después asegúrese de que usted va a la par de la planta y ver y determine qué tanto tiene ahí por 30 minutos. Y si puede figurar qué tanto tiempo va a tomar, usted puede recordar qué tan profundo es la raíz, usted va a poder determinar entonces esto. Y la última
es que si tiene algún tipo de material con cualquier tipo de, aunque usted ponga ese emisor encima de la planta, yo creo que es bueno tratar de regar esas plantas, saturarla para que esta agua vaya a todos los diferentes plantas, a la planta, a la raíz, y también si usted lo riega y lo satura, eso le va a ayudar más al agua a llegar ahí. Ahora vamos a hablar de errores comunes. Hemos hablado de muchos pasos y ahora vamos a ver algunos de los errores comunes que la gente hace. Algunas de esas imágenes vienen de un amigo que agradezco por haber compartido toda esta información. Entonces, un error muy grande, poner demasiada demanda en relación al tamaño del tubería. Entonces, estamos añadiendo emisores, vamos a poner más tubo y si vemos nada más esa tabla, vamos a crear problemas. Es muy común. La otra cosa es escoger el emisor equivocado y hacer el espacio errado con respecto al tipo de tierra. Voy a escoger un 0.25 galones y voy con un espacio de 25. Cheers. Entonces, es un gran error. Entonces, sigan las guías de la fabricante y van a tener más éxito. Y si no ponen agua con la mano y no dejan que la planta nueva se establezca bien, van a tener más retos en el futuro una vez ya llegan a ese punto. Y si no ponen ese emisor junto a la bola de raíz, van a tener problemas. Entonces, si es muy alto, entonces pueden regresar a referirse a estas tablas. Estas tablas son respecto a lo que estamos haciendo y nos estamos poniendo mucha demanda al sistema. Ahora veamos esta foto aquí. Esto se ve bastante bien, ¿no? Pero ninguno de esos emisores en estos anillos están sobre la bola de raíz. Si tenemos una planta nueva que estamos tratando de establecer, queremos poner uno de estos emisores encima de la bola de raíz. Entonces, si no es posible, podemos poner un pequeño tubo conexión y un tubo de 1/4 para que vaya directo a la bola de raíz. Y una vez está establecido, lo pueden regresar y pueden quitar ese tubo de conexión y pueden tapar ese hueco con un poquito de pegamento. O pueden hacer una espiral comenzando junto a la raíz y haciendo la espiral siendo más grande. Otra cosa que está mal con esta foto es que están usando este tubo polietileno y están pasando a eso es un tubo en blanco porque no hay emisores. Entonces estamos usando tubo de Punt Sawyers con inline drip tubing. Entonces aquí esto no coordina bien. Esta conexión no está diseñado para tener conectado este tubo y entonces puede tener fugas o se puede romper fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado de no combinar tubos que no deberían ser. Entonces ya falta pocos minutos para poder dar tiempo a preguntas. Entonces ya voy a empezar a terminar en próximos minutos. Entonces con árboles más maduros, comiencen a 75% fuera de la línea de drip. Muchas de las raíces están debajo del árbol, son de soporte. Todas las raíces que se utilizan para tomar el agua están afuera. Entonces no van a hacer mucho bien para el árbol si ponen el agua justo debajo del árbol. Ese es un error. Ese es un error. El tubo está muy separado de la bola de raíz. Entonces el agua nunca va a llegar. Entonces, aquí tenemos dos medidores de humedad. Uno está en el root ball y se ve que está seco. Y uno que está justamente afuera de la bola de raíz está muy mojado.
Entonces tenemos dos lecturas muy dramáticamente diferentes dependiendo de dónde ponemos el medidor. Entonces el problema donde yo mencioné que la tierra nativa y la tierra de cultivo no son iguales. Entonces hay que mojarlo, hay que establecerlo y hay que conseguir un nuevo emisor para plantas nuevas. Es algo que vimos antes. Podemos hacer un diseño de fila sencillo y si quiere puede tomar por tubo en blanco sin emisores en medio. Si quiere hacer point source es una forma, o pueden hacer line source y no desperdiciar agua si no tiene ninguna intención de poner plantas en esas áreas. Es un poco más complejo, pero también puede ser doble línea, uno de cada lado del root ball, de la bola de raíz, porque si uno está tapado o falla, puede tener una línea de respaldo. Y tenemos este otro para árboles maduros. Este es un problema. Entonces no pongan agua sobre su mulch y pongan el mulch encima del mulch de los tubos. No hay que desperdiciar el agua mojando el mulch. Pongan los emisores debajo a la tierra. Esta es otra razón por la cual no soy fanático de este sistema de diseño. Tenemos muchos kits de retrofits. Podemos asegurar que sigamos los guías de diseño, sigamos con las unidades de medidas. Aseguremos que el material que estemos usando esté en buenas condiciones, hagan presiones, exámenes de presión. Y hay muchos fabricantes muy buenos que hacen buenos productos. Aquí hay uno que hace un regulador de presión y un filtro en lo que es un rociador que puede quitar uno que actual y puede poner este kit de retrofit y puede poner el tubo de goteo directamente desde ahí. Entonces, fácil y fácil de usar y puede convertir una zona de spray a una zona de goteo rápidamente. Pero recuerden, tienen que convertir toda la zona y no pueden hacer nada más la mitad y mitad, porque si no van a tener una gran diferencia de desempeño y de resultado. Aquí hay algunos tips para mantenimiento. Tiene que hacer un flush del sistema una vez al año. Tenemos al final esa línea de flush. Hágalo antes de que empiece la temporada de poner agua para asegurar que estemos compensando los emisores y estamos listos para la temporada de cuando vamos a estar dándole agua a las plantas. Hay que limpiar los filtros cada año o más si el agua que estamos usando es más sucia. Y también si vamos a cortar el tubo, hay que hacer un flush del sistema. Y periódicamente caminen por toda la zona, revisen para ver si hay fugas o si hay rompimientos. Y es importante que vayan a visitar, inspeccionar el área para asegurar para que no haya ningún problema. Simplemente pueden escuchar cuando hay lugares que están con fuga o que tienen algún problema. Entonces salgan, hagan que cada gota cuente. Gracias a todos que ha estado con nosotros y que ha escuchado esta presentación. Y voy a dejar de compartir y vamos a hacer preguntas y respuestas. Muchas gracias a todas las preguntas. Tenemos 5 en la presentación. Tenemos 5 preguntas en el chat. Entonces vamos ahora. Tenemos 10 minutos ahora para preguntas. La pregunta es, ¿dónde está el indicador de operación? Se conectan. ¿Dónde se conectan los indicadores de operación? Lo vamos a querer en el punto más alto del sistema. Entonces, si tenemos una corona o una colina, lo vamos a poner arriba, porque ahí es donde vamos a poner la mayor cantidad de aire y ahí es donde podemos evacuar el aire. Ahora, en un flush, lo queremos poner en el punto al final, en la zona más lejana del zona, que puede ser no la zona más alta. Entonces, si es un inclinado, el punto más bajo
Entonces, flush al final para que todo el agua en el tubo tenga la oportunidad de salir a través del flush. O como estén usando el aparato de flush. Buena pregunta. Great. Our next one is from Jonathan. El siguiente es de Jonathan. Glucose low, moderate, high. How much gallons per minute or ¿Cuántos gallons galones por minuto o por hora se puede usar bajo o moderado? Entonces, no usamos esa medición de galones por hora para plantas, usamos un porcentaje de máximo ET. Lo que hacemos es que decimos en nuestro negocio, en nuestro mundo de crecer plantas, Kentucky Bluegrass, ese pasto precioso verde que tenemos aquí, ese toma mucha agua. Entonces decimos que ese es el máximo. Entonces lo que referenciamos como 100% de uso de agua es para ese tipo de agua. Y para cualquier otro tipo de planta va a ser un subconjunto o un... Entonces una planta mediana va a ser entre 0.4 hasta 1.6 en esa escala. Entonces medio es medio o 50%. Entonces no es importante galones por hora, pero una planta de mucha agua va a necesitar más galones en el año comparado a una planta de bajo volumen. Entonces, una planta de alto volumen va a necesitar 4 galones para ese tiempo del año, uno mediano va a necesitar 2 y uno bajo va a necesitar 1. Y así puede empezar a pensar cómo traducir los diferentes factores de planta a galones, pero realmente no hay Great, thank you. interrelaciones. Next question is, how much maintenance is required for ¿Cuánto your mantenimiento se requiere system? para un sistema point source? 10, 25, 50 o más. O más. Says I oftentimes see the system as a nightmare. I Entonces have siempre a vemos el sistema como una pesadilla para el dueño en oposición a un line source. Entonces, point source es 50% más mantenimiento que un line source. Puede ser factores de 2, 3. Por la naturaleza de tener los emisores fuera del tubo, están creando una razón por la cual las cosas pueden fallar más fácilmente. Great, good to know. Next question is, if you Siguiente install an pregunta. inline drip system with Si several pone un inline drip zones, en diferentes so all zonas, zones el sistema simultaneously, corre as todas las you zonas mentioned, simultáneamente. I asked you to Entonces, una pregunta, on off 3 times you mentioned to maximize absorption, or do you run each hydrozone on different days? ¿corre las 3 zonas al mismo tiempo o en días diferentes? Entonces, es posible correr 3 zonas simultáneamente. Pueden abrir las válvulas al mismo tiempo, pero tienen que asegurarse que tenga suficiente agua. Entonces, tenga cuidado porque su medidor de agua solamente va a dar tantos galones. Entonces, digamos que usted tiene un medidor de 5 octavos. Entonces puede 8 o 13 galones. Entonces no hay muchos galones por minutos que va a tener para accesibles. Y si tiene un 5-5 zona, entonces va a exceder el máximo flujo para el medidor de agua. Entonces hay que tener cuidado. Típicamente en una residencia queremos correr una válvula al tiempo y cuando esa válvula corre y termina, podemos comenzar el siguiente. Entonces puede hacer eso con medición de tiempos y es la forma como lo queremos hacer. Es la mejor práctica para residencial, una válvula a la vez. Y lugares grandes comerciales tienen que comenzar abriendo varias válvulas al mismo tiempo. The second part was, do you La run segunda each parte, hydrozone on different days? o si puede correr cada área de hydrozone en días diferentes. No es necesario correr los hydrozones en diferentes días, pero si su hydrozone es un árbol maduro en comparación de una planta nueva, la frecuencia con que corre esos hydrozones va a ser diferente, porque para el árbol va a ser cada 10 días, para una planta nueva lo va a tener que aguar muchas veces cada segundo día o cada día si está haciendo mucho calor. Los hydrozones tienen una diferencia de frecuencia, un cambio de frecuencia en relación a la profundidad, pero no. Yo puedo hydrozone 1 y 2 en el mismo día sin ningún problema. That was a very great question. Thank you, Kat.
Esa es una muy buena pregunta de Kathy. A question that relates that is here is how many ¿Cuántos emitters do you place per zone area? emisores pone por zona? Cannot answer that. No That puedo you contestar eso. do the homework, Eso tiene que ser la tarea, research. tiene que hacer la investigación, tiene que calcularlo. Say is, Lo que quiero decir es que more emitters, no pongan más emisores que more flow will su flujo pueda permitir. So that's the rule is Entonces, esa es la put as many regla. emitters as you Puede want, poner tantos emisores but como don't quiera exceed those rules. hasta que va excediendo esas reglas que estábamos hablando. Per minute, Galones por minuto en ese tubo pueda entregar. pipe size, Hay que respetar el tamaño del tubo y hay que respetar también la fuente de agua que tenemos en el medidor. Y pueden revisar el tamaño de su medidor. Muchas de las cuentas de agua dice su tamaño de medidor. Entonces, buena pregunta, pero no hay ninguna respuesta correcta a eso. Entonces, depende mucho de su zona. Exactamente. Es muy dependiente de cuánta agua pueda surtir a esa zona. Puede hablar de problemas con tubos y la diferencia de precio con el flujo a medida que va alejándose la fuente de agua. ¿Y a qué longitud empieza esto a ser un problema y cómo se puede arreglar? Excelente pregunta. Debía haber una lámina para eso, porque entre más largo el tubo de goteo, más fricción va a suceder. A medida que el agua corre por la fricción, hay fricción, así como cuando las llantas están en las carreteras, el agua pierde presión entre más distancia corre por la fricción. Entonces, hay tablas en línea que les van a mostrar. No corra un tubo de medio pulgada, 300 pies o algo así. Entonces, hay tablas en línea que le pueden mostrar la distancia máxima antes de que esa fricción empieza a evitar la presión y a reducir la presión. Una buena forma de evitar eso es que si van a hacer una corrida larga, usan emisores de compensación de presión. Porque si tiene alguna variación de presión, esos medidores de presión pueden hacer la compensación para que la presión siga continua hasta el final. Y para tener una póliza de seguro, puede poner un indicador de operación, porque entonces usted puede saber que está funcionando bien y que está operando bien su sistema de irrigación. Y la última pregunta, puede hablar sobre usando inline drip bajo terreno. Ese es otro curso que podemos hacer, pero hacer irrigación subterráneo es una forma excelente para conservar agua. Es la forma más eficiente cuando se hace correctamente. Y quiero estresar que es cuando se hace bien. Irrigación subterránea es muy importante considerar la tierra. Hay que saber qué tipo de tierra tiene y tiene que tener una tierra, una textura homogénea en toda la zona. Si tiene como un poquito arenoso, un poco de arcilla y un poco rocoso acá, el agua no va a moverse adecuadamente en la tierra, especialmente si tiene una parte dura. Entonces, cuando pone el tubo debajo de la tierra, subterráneo, tiene que asegurar que la tierra con la que está trabajando es uniforme. Y la otra cosa que tiene que asegurar que la profundidad al cual lo aplica o a cual lo instala el tubo es el adecuado. 4 pulgadas, 6 es lo máximo que pueden ir. Y si están debajo de terreno, quieren hacer una aireación, van a tener que quitar un pedazo de tierra para poder entrar aire. Entonces tienen que asegurar que no quieren ir haciendo huecos en su tubo cuando están aireando su terreno. Pero hay muchos terrenos que estamos preciosos, que son de irrigación subterránea, muy eficientes, son fáciles no debe ser fácil, son
excelentes para espacios donde tienen muchos eventos, pues pueden hacer irrigación sin preocupación de que el paso se moje o que todo el mundo se puede mojar. Es una de esas cosas que he visto más en lugares comerciales donde irrigación subterránea, en pasto, donde van a poner tiendas o van a tener conciertos, es una buena forma para acomodar cómo queremos usarlo, el terreno, y asegurar que esté bien irrigado y de una forma eficiente. Entonces, sí, investigue más. Hay mucha información al respecto, pero asegúrese que tenga check valves. Pero compre un tubo que tenga inline drip, inline, y que los medidores tengan un check valve, porque cuando se cierra, quiere asegurar que ese emisor se cierre y no fugue agua, porque esas raíces van a ir a ese lugar mojado y van a empezar a crecer en el emisor si no hay un check valve. Y entonces la tierra puede succionarse si no tiene ningún vacío. Entonces el cobre, por sus iones, es un inhibidor de raíces. Entonces, algunos sistemas de irrigación subterráneo están usando químicos para evitar, pero algunos ahora están usando sistemas de cobre para evitar que las raíces no lleguen al cobre, porque cuando llega la raíz al cobre, no le cae bien y se retira. Muy bien, gracias. Entonces son todas las preguntas. Voy a poner mi última lámina aquí. Gracias, Chad. Esto fue muy buena información. Queremos dar gracias a todos los patrocinadores y vamos a terminar esto y a todos por estar aquí con nosotros. ¿Alguna pregunta? Pueden mandar mensaje a ava@dailyax.org o si quieren, vamos a mandar un correo con todos estos recursos y con el video de este webinar. Vamos a incluir todos los recursos que mencionó Chad. Gracias a todos por estar con nosotros y ya vamos a terminar. Y terminar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Una última cosa es que vamos a tener una encuesta al final del programa. Vamos a salir una encuesta y si nos pueden dar su retroalimentación para el evento. Muchas gracias a todos.